Muy bien, comenzamos ahora la exposición que ha preparado Marcelo Pérez de la Universidad Federico Santa María acerca de un modelo espacial de localizaciones dinámicas para la planificación territorial de los residuos masivos mineros. Marcelo Pérez Contreras es ingeniero geomensor y licenciado en Ingeniería Aplicada de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Geografía y Geomática de la Pontificia Universidad Católica, diplomado GIS para estudios de análisis espaciales del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la misma Casa de Estudios, y cuenta con cursos de especialización en geoestadística en la UTEM. Posee más de 13 años de experiencia en sistemas de información geográfica y geomática aplicada a proyectos de ingeniería. Se ha desempeñado como jefe de proyecto GIS, ingeniero analista y consultor experto GIS para diversos proyectos, tanto en el sector público como privado. En el ámbito académico cuenta con más de 12 años de experiencia docente, formando ingenieros geomensores e ingenieros civiles de minas. Actualmente practica docencia en la Universidad Técnica Federico Santa María. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Comparto pantalla. Adelante, por favor. Creo que ahí se ve. Sí, está perfecto, no hay problema. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por la invitación a la UTEM. Me parece una excelente instancia la que estamos viviendo. Ok, la presentación que voy a exponer tiene como nombre Modelo Espacial de Localizaciones Dinámicas para la Planificación Territorial de los Residuos Masivos Mineros. Tiene un enfoque hacia una nueva forma de organizar el espacio para lograr una minería sustentable. Dentro de los contenidos que vamos a conversar va a ser los antecedentes del problema desde una mirada global de la investigación, la hipótesis de esta, los objetivos, el área de estudio que se definió finalmente, una propuesta metodológica, el diseño de investigación, los análisis y los resultados, y finalmente las conclusiones y las recomendaciones. Dentro de los principales antecedentes, el primero es que hay una necesidad de un nuevo paradigma de cómo hacer y planificar la minería frente a sus residuos. Una visión a escala global de esta actividad para ver ese antecedente es que la actividad minera necesita este nuevo paradigma para afrontar los desafíos del siglo XXI, principalmente los desafíos socioambientales, socioespaciales y socioeconómicos que ha presentado fuertemente posterior a los 90, a la década de los 90, pero lo viene atrayendo hace mucho tiempo. Sin embargo, es necesaria la comprensión de todos de que la minería es parte del desarrollo de la vida civilizada, principalmente si lo miramos desde el punto de vista de la ingeniería de los materiales, ¿ya? La vida civilizada nos ha invitado a esto. Casi todos ven una línea de tiempo en que efectivamente se ha ido desarrollando diferentes tecnologías. Inclusive yo escuchaba al colega anterior que expuso, me parece muy interesante lo que él hizo, pero si no existieran los materiales ni la minería, sería muy difícil de lo que él desarrolla. También nuestra ciencia propiamente tal, podemos ver que los satélites están por acá, la telefonía, la computadora, en fin, todo el desarrollo civilizado depende de materiales, y casi todos esos materiales tienen un cierto porcentaje importante de cobre, y tienen un cierto porcentaje importante de minerales en general. Si no, solamente nos centramos en los satélites, pensando en la geomática, hay unas estadísticas de un 40 o un 60% de oro que se incluye en los satélites. Ese es uno de los primeros argumentos de por qué preocuparnos de que la minería se transforme en sustentable. La segunda mirada es mucho más global y es mirar este mapa sumamente rápido, de darse cuenta que el mundo en el que vivimos está totalmente globalizado y se basa y se centra en el uso de materiales también, pero a gran escala, en términos de la economía mundial, digamos. Nosotros exportamos materia prima directa, pero podemos ver, no sé, Canadá, que se dedica a motores y vehículos, podemos ver, no sé, sectores hacia Europa, como Alemania, podemos ver que es la electrónica, la maquinaria, y así otros también exportadores directos de materias primas como el petróleo, en fin. Podemos ver en este mapa global que la economía se desarrolla en base a la exportación, digamos, ya sea de materias primas directas o ya sea de materiales o de industria, digamos, ¿ya? Y tecnología.
Ahí hay un datito abajo que también es algo muy importante para nosotros, que Chile aporta el 10% del PIB nacional, ¿ya? Tiene una mirada económica también. Lamentablemente tiene externalidades negativas, como se mencionaba, que podemos ver aquí. Tanto en Chile hemos visto diferentes externalidades de residuos principalmente, y de los riesgos, como en algunas presentaciones anteriores, la profesora Keila mencionaba. Entonces, hay ciertos riesgos y externalidades negativas que debemos mejorar con una planificación, con una nueva organización del espacio, con un nuevo pensar el territorio frente a cómo se hace minería. Ahí podemos ver varias imágenes de impacto, digamos. Podemos ver una a nivel más internacional, digamos, la catástrofe que pasó en Minas Gerais, en Brasil, que terminó siendo de las compañías Vale y BHP, dos grandes compañías muy grandes, que terminó siendo una de las catástrofes más grandes de la historia, digamos, hasta la actualidad. Uno dice, bueno, eso pasará en Sudamérica. No, fíjense, Canadá, un país altamente desarrollado en minería, también presenta un aluvión de más de 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con los residuos? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, el problema es multifactorial. Eso es lo primero que tenemos que ir comprendiendo. Hay múltiples factores detrás de esto. Pero el primer factor principal al cual yo los quiero enfocar es, ¿estarán bien ubicados los residuos? ¿Se habrá pensado, habrá ordenamiento territorial de los residuos espaciales, de los residuos en el espacio, perdón, de los residuos masivos mineros? Bueno, el segundo argumento es la disminución de la calidad de las leyes de mineral y el aumento de la producción de estos residuos y la escasez del recurso suelo. Si vemos acá, nos podemos dar cuenta de que estos son los últimos descubrimientos entre el 2000 y el 2015 que se manejan, y casi todos están en cotas muy profundas, digamos, y lo que determina, cuando digo cotas muy profundas, quiere decir que el material mineralizado de alto interés está a cotas aproximadamente entre los 1000 y después oscila a los 2000 metros bajo nivel medio del mar, o bajo la superficie. Por lo tanto, todo lo que podemos ver de aquí hacia arriba es estéril, es residuo. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a tener proyecciones de residuos importantes. Ahora, ¿requeremos que estos proyectos, se requiere que estos proyectos se desarrollen? Sí, se requiere que se desarrollen estos proyectos, pero se requiere que se desarrollen de manera organizada, de manera planificada en el territorio, y que estos residuos no tengan el comportamiento que llevan 100 años, digamos, digamos sin organización espacial, digamos. Ahora, otro tema importante recae aquí, es que en Chile diariamente más de 1 millón de toneladas de relave y más de 2 millones de toneladas de estéril se están generando constantemente. Entonces, empieza a generar este concepto de qué pasa con el territorio, qué pasa con el suelo, dará abasto, digamos, cuánta superficie se necesita, dónde vamos a colocar todo esto. Otra mirada aquí es que hay una variada estadística, digamos, y varios papers y estudios de que el porcentaje mineralógico que, que actualmente tiene como potencial Chile de interés y fuertemente de aquí a 50, 100 y 120 años, está en las zonas centrales, Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana y O'Higgins, lo que aumenta, ¿qué cosa? Aumenta el contacto y aumenta la probabilidad de que se generen externalidades negativas. ¿Okay? Si nos damos cuenta aquí, en otro gráfico de la fuente de Cochilco, podemos ver que la proyección que tenían al 2026 es que vamos a tener 506 millones de toneladas de relave más de lo que ya actualmente tenemos. Y la consulta es al futuro, ¿cuánto más vamos a tener? También hay otra estadística que se maneja, que es, se produce un Cerro Santa Lucía aproximadamente cada 23 horas. Si uno hace un cálculo rápido, tiene 43.100, 43.200 Cerro Santa Lucía de aquí a 100 años. ¿Dónde vamos a colocar 43.800 Cerro Santa Lucía, digamos? Entonces, ese es lo que viene a resolver un poco esta investigación o una aproximación a esa respuesta, digamos. El dónde y el cómo. Y aquí está el problema en términos de distribución espacial. Aquí podemos ver la ubicación y el mapeo de los tranques de relave que hasta la actualidad se tienen, digamos, catastrados por el CERNAGEOMIN. Y en realidad es lo que se ha hecho durante la historia de la minería, que se han venido ubicando en quebradas, que no son las zonas ideales, y también manejan una lógica del mínimo costo de transporte. Siempre la minería está en esa lógica. Entonces, esta propuesta se escapa un poco de eso y invita a la minería directamente a que empiece a pensar un nuevo paradigma que salga de la lógica del mínimo costo de transporte que llegó en los
1915 con los Company Town, digamos, y pasemos hacia pensar que debemos entender que hay otras localizaciones que son ideales, digamos, o que van a tener menos impacto. ¿Okay? ¿Okay? Ese es el principio de lo que yo denomino la crisis del recurso suelo, no solamente por la actividad minera, sino que hay muchas actividades que se desarrollan en el territorio y que necesitan espacio. Ahora, ¿qué ha hecho la industria frente a estos problemas? ¿O qué está haciendo? ¿Y qué nos contribuye a la investigación? Bueno, esto como un poco de marco teórico también, es que en general se manejan relaves de pulpa, que están ubicadas en las quebradas, aquí podemos ver una, y el concepto de pulpa es que tiene 30% de sodio, por eso se necesita tanta área, en términos muy generales, porque hay un gran porcentaje de agua que contener, digamos. Pero en términos industriales esto ha ido avanzando hacia los relaves en pasta, que pueden ver acá, que tienen menor contenido de agua y un mayor contenido de sólido, lo que provoca o permite mayor estabilidad física, mayor estabilidad también inclusive química, pero principalmente física, se empieza a transformar en un sólido. Y finalmente tenemos el relave filtrado, en donde se va a enmarcar la investigación finalmente, donde tiene un 85% de sólido, prácticamente es un cemento. Inclusive si se le colocan algunos aditivos adicionales, perfectamente podría comportarse como un cemento, digamos. Ahora, ¿tenemos menos probabilidad de percolación? Claramente sí, que no va a haber filtraciones si ocupamos relaves filtrados, ¿ya? No va a haber filtraciones hacia agua subterránea, eso está completamente casi comprobado. Pero la pregunta es si eso es suficiente, digamos. Y mi tema no va por ahí, digamos, no va por la parte industrial. Simplemente, digo, yo creo que los relaves filtrados son la manera de procesar los relaves en la industria. ¿Por qué? Porque facilita la ubicación, facilita el dónde puedo ubicarlo. Ya no puedo estar pensando solamente en esta lógica de 100 años que llevamos, que están en quebrada, sino que con esta industria nueva de procesamiento de relave podemos manejarla de mejor manera, poder planificarla en sectores que hagan menos daño directamente. ¿Okay? Finalmente, tenemos el punto 3, que es la localización predominante de yacimientos no explotados. Están en el sector centro del país, mayor probabilidad de contacto de las externalidades, que eso ya lo comentamos, y nuevos acontecimientos climáticos y fenómenos naturales en zonas mineras. O sea, lo mismo se mencionaba en presentaciones anteriores con respecto a los aluviones en el norte, que generaron efectivamente catástrofes, generaron ciertos daños e impactos ambientales, grandes riesgos. Aquí podemos ver el caso de la ciudad de Andacollo, que también mencionaba la profesora Keila en su presentación. Andacollo, si bien tiene una lógica minera y tiene una identidad minera por muchos años, tiene este problema, que finalmente Andacollo vive en constante riesgo, digamos, o en constante contacto con residuos. Si podemos ver acá en la imagen, la gente toma la micro aquí, vive aquí, coloca los estacionamientos aquí, los niños juegan aquí a la pelota, la gente pololean, caminan, en fin, todo arriba de esto pensando que fueran cerritos, ¿ya? Y la verdad es que eso es altamente contaminante. Es un pasivo ambiental minero que es relave. Miren esta imagen. Si nos fijamos en esta imagen, nos invita claramente a darnos cuenta que es un pasivo ambiental minero que afecta en términos de estabilidad física y contaminación ambiental, social también, a estas viviendas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es primero, qué es después? El problema está claramente en que hay un problema de organización del territorio, digamos. Y miren esa casa. ¿Qué pasa cuando llueve esto? ¿Qué pasa con la lluvia ácida? En fin, eso nos invita a la primera reflexión del concepto de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué dice que es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad? Y el objetivo es el desarrollo equilibrado de la región y la organización física del espacio, según un concepto rector. Se trata de objetivos y metas que la sociedad involucrada se propone y desea alcanzar a la luz de limitantes y potencialidades del territorio. Así de importante es el concepto de ordenamiento territorial. O sea, necesitamos integrar el ordenamiento territorial, y el ordenamiento territorial se puede hacer desde, el primer concepto es desde la planificación, desde el análisis teórico del suceso, pero después viene la bajada hacia el modelo, y la bajada hacia el modelo es la invitación de esta investigación, que en esa bajada hacia el modelo necesitamos una serie de tecnologías, herramientas que están dentro de la geomática,
que están dentro de la ingeniería en geomensura, y otras que son transversales en disciplinas. Aquí podemos ver lo que ya comentaba anteriormente, es donde efectivamente se han venido ubicando los relaves y los residuos masivos, como otros, que no son todos relaves. Y aquí podemos ver que la lógica siempre ocupa el mínimo costo de transporte, es decir, el camioncito se mueve por aquí y empieza a botar los residuos sólidos lo más próximo posible, digamos, ¿ya? Pero no está pensando si es que esta es la zona óptima para el ecosistema en general. Está pensando en que ahí tengo el mínimo costo de transporte, por lo tanto tengo mayor rentabilidad, ¿ya? Acá también podemos ver un relave, el mismo que mostraba anteriormente, que tiene la lógica de la gravedad, de que finalmente se ocupa la gravedad para minimizar costos, por lo tanto siempre están agua abajo los relaves. Y lo lamentable es que agua abajo vivimos nosotros, mucho más abajo, digamos. Entonces, vive la ciudadanía. Aquí podemos ver la zona centro, que es donde está el potencial mineralógico. Entonces, tenemos un problema, pero también tenemos una necesidad de solucionar ese problema, ¿ya? Esa es la mirada que quiero dar. ¿Qué debemos hacer? ¿Stop a la minería? Bueno, mi respuesta es categórica, es no. Tenemos que modelar el espacio y tenemos que proponer nuevos paradigmas, ¿ya? Esa es la principal introducción. ¿Y cómo empezamos a proponer nuevos paradigmas? Bueno, principalmente creando conciencia, creando la conciencia que acabo de ver, de mirar de diferentes prismas, tener la capacidad de analizar multifactorialmente, de tener una evaluación multicriterio sobre los problemas, ¿ya? Y tener la capacidad de integrar y modelar los fenómenos con las técnicas de análisis espacial que nos proveen los GIS, con las técnicas de posicionamiento que nos proveen los sistemas satelitales, en fin, tenemos todas esas armas, por así decirlo, o herramientas que nos permiten, y tecnología, y ciencia, teoría, que nos permiten solucionar este problema. Lo que pasa es que hay que llegar al lugar donde hay que exponer esto. Y hay que ir haciendo conciencia. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay que cambiar? Esta imagen de Google nos permite ver Chuquicamata. ¿Qué pasa con Chuquicamata? Excelente, en términos económicos, nada que decir por el PIB que ingresa. Sin embargo, fíjense en la lógica espacial de esto. Aquí estaba el pueblo de Chuquicamata y cuando llegaron los Company Town, y aquí vivían las personas. Y en la década de los 90 se reemplazó eso. Pero fíjense en la estructura territorial cómo empieza a cambiar conforme a los commodities. Aquí arriba tiene un cuadrito de los commodities. Y esta es la lógica de durante 100 años, digamos. Entonces, en el 2004 fluctúan los commodities, si están en alza, tenemos esta gráfica. Luego, después, en el 2012, fíjense en el metabolismo de la ciudad minera, cómo empieza a cambiar, porque llegamos al boom de los commodities, digamos. Entre ese año fue el boom de los commodities y después viene una gran bajada también. ¿Okay? Entonces, fíjense, se generan diferentes rasgos y se genera una gran cantidad de residuos alrededor que parecieran no tener ningún impacto si uno mira esta imagen así de sesgada, digamos, ¿ya? Y eso es lo que yo le explico a los alumnos de ingeniería civil de mina, en el fondo, que esta visión es la que hay que cambiar, la visión espacial del espectro, ese sesgo de que yo estoy haciendo bien mi operación minera porque estoy teniendo rendimiento económico nomás. No, hoy día ese rendimiento económico, lo hemos visto, se está viendo estancado por el medio ambiente, se está viendo estancado por normativas, se está viendo estancado por demandas sociales que muy legítimas, muy legítimas. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad desde los estudiantes y desde los profesionales también. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Con comprender el espacio. Eso realmente no es así, no es que esté interactuando solo. Esto está funcionando así. Esto está al lado de Calama, ¿ya? Esto está inmerso en un sistema ambiental y está dentro de un concepto de cambio climático. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos menos precipitaciones, pero más intensas. Hay procesos aluvionales en sectores donde no habían. Entonces, hay interacción de material particulado, hay interacción de agua subterránea, hay interacción en el sistema, ¿ya? En el territorio, en el geosistema y en el ecosistema, que son los tres componentes que dividen al sistema ambiental, digamos. Entonces, esa percepción espacial de cómo observar los problemas es lo que tiene que empezar a ocurrir. Ahora, ¿qué plantea esta hipótesis? ¿Y qué plantea este problema directamente? Bueno, dice, ¿es posible adaptar un modelo metodológico para evaluar espacialmente la sustentabilidad minera desde la mirada del ordenamiento territorial y la disposición de sus residuos? ¿Los resultados de este modelo permitirán el desarrollo de una actividad minera que planifique en base sustentable real o solo logrará una adaptación paliativa a los impactos?
que suele pasar en muchas cosas. Bueno, la hipótesis dice que la confección de un planteamiento metodológico que centre su análisis en las interacciones que se generan entre la actividad minera y los sistemas del territorio en que se encuentra inmersa, permitirá construir un modelo logístico sustentable de distribución dinámica de residuos masivos mineros útil para la planificación y el ordenamiento territorial de los futuros proyectos principalmente, de los greenfield, ¿ya? De los proyectos que vienen a futuro. El objetivo general es desarrollar una metodología para construir un modelo sistematizado en SIC que permita la propuesta de escenarios de organización espacial para los residuos masivos mineros bajo una mirada sistémica, dinámica, relacional entre la actividad minera y el territorio. El área de estudio que definimos fue la cuarta región de Coquimbo, principalmente porque hay una alta actividad minera, pero también hay gran potencial turístico, porque hay una gran variedad de ecosistemas, porque es una región muy interesante en producción, digamos, económica, de desarrollo de país. Entonces, y porque también presenta el principal problema de distribución de los residuos y los pasivos ambientales. Si ustedes se fijan acá, este mapita, podemos ver que los pasivos que están mapeados no tienen ninguna lógica de organización. Simplemente la lógica del mínimo costo de transporte. Yo estoy trabajando aquí, estoy explotando aquí, voto aquí. Listo, se acabó. Pero eso en años fue generando una catombe, digamos, en la que estamos metidos, digamos. Y ese problema lo podemos ver graficado acá. Acá podemos ver una imagen preciosa, pero esta es la otra imagen, digamos. Esta es Andacoyo, esta es la iglesia de Andacoyo, digamos. Y aquí vemos un tremendo macizo de relave entre medio, que ya a esta altura pasa desapercibido por muchas personas, pero la ciencia y la minería hoy día la está tomando en cuenta, menos mal. O al menos la línea de la Santa María la está tomando en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es la propuesta metodológica desde el punto de vista del modelo integrado de datos y técnica? Y aquí quiero dedicarle un poco de tiempo porque esta es la parte más interesante, creo yo, desde el punto de vista de cómo modelar con GIS y cómo utilizar las herramientas. Tenemos que hacer una distinción importante, las herramientas son clave. Es importante hablar de herramientas, hablar de tecnología, pero tenemos que llegar mucho más allá como ingenieros geomáticos, como ingenieros geomensores, o si llegamos a ser civiles, en fin. Pero para poder meternos en los procesos tenemos que tener también mucha teoría. Entonces, para poder hablar de estos temas, es interesante comprender que el modelo que propuse en esta metodología es que se integra todo en un sistema ambiental y tiene una lógica de planificación en que ocupa la evaluación multicriterio, que es desarrollada por el teórico y matemático Tomás Sati, y por Barreo Cano posteriormente. Luego tenemos el proceso de jerarquía analítica, que también lo propone Sati, que es un método que permite principalmente ponderar múltiples variables, ¿ya? Que se pueden ver afectadas, múltiples variables del territorio. Entonces lo que estamos analizando es, ok, quiero colocar un residuo, ¿dónde lo ubico para tener el mínimo impacto? ¿Okay? Y sin empezar a llamarle zonas de sacrificio, no. Técnicamente o metodológicamente proponer una solución científica, digamos. Y esto es lo que hemos tratado de hacer. Digo hemos porque en cierto momento también trabajé con otros colegas para terminar el desarrollo de esto. Entonces, viene el proceso de jerarquía analítica y ¿qué es lo que hace? Dice, ok, tenemos múltiples criterios por un lado, pero cuando empiezo a ponderar estos criterios, puedo tener el error de sesgo, digamos, de mi opinión como especialista. Entonces aquí lo que habitualmente se hace cuando se trabaja en evaluación multicriterio, se invita a una mesa de diálogo, digamos, y de opinión de diferentes expertos en diferentes áreas asociadas a este problema, digamos, ¿ya? Y se pondera, pero cuando yo soy experto frente a ese tema puedo tener un sesgo siempre, frente a mi manera de modelar, de lo que yo quiero hacer. ¿Y eso cómo se podría corregir? Se puede corregir con el proceso de jerarquía analítica de Tomás Sati, que en el fondo evalúa una matriz y dice, mira, sabes que si tú estás fuera de un rango que es sobre el 10%, si tú estás bajo el 10%, ok, pero si estás sobre el 10% quiere decir que hubo sesgo en la ponderación de las variables. Y eso es lo primero que se hizo en este estudio. Luego todo ese análisis se integró en sistemas de información geográfica, ¿ya? En los sistemas de información geográfica se analizan y se cruzan todas las variables por diferentes capas, ¿ya? Y se define finalmente, basado en la lógica de lo que propone Bosque-Sendra, la localización óptima, ¿ya? La localización óptima, que es el primer layout que vamos a ver, que es casi la planificación en un tiempo cero, digamos,
de cómo sería si hubiésemos planificado la minería bajo esta lógica hace 100 años atrás. Y posteriormente metemos la dinámica, que es muy interesante. Metemos el concepto de dinámica relacional. Para llegar al plan logístico sustentable, metemos el concepto de los autómatas celulares, que ya desde la década de los 70 de John von Neumann y Moore, plantean la programación de reglas de transición. ¿Ya? Y lo que hicimos aquí es integrarla también en los GIS, el método de autómatas celulares. ¿Para qué? Para evaluar la relación entre el viento, la polución y los ritmos de producción de residuos de toneladas días que se empieza a generar. Y eso nos genera localizaciones dinámicas, como tiene el título finalmente de esta exposición. Y terminando en un plan logístico sustentable de distribución dinámica de residuos mineros. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace básicamente, en términos muy generales? Es utilizar una grilla. Esta grilla tiene un fundamento en Jan Hart, el creador de los SIC, digamos, el pensador de los SIC, en los años 60, 70. Él define como paisajista y arquitecto que la única manera de poder relacionar y evaluar las situaciones que suceden en el espacio y en el tiempo, en una determinada coordenada, digamos, está basada en trabajar con capas, digamos. Y ahí nace el primer concepto de los sistemas de información geográfica. Entonces, cuando nace ese primer concepto de los sistemas de información geográfica, eso es lo que aplicamos. Entonces, se genera una grilla de datos, y esta grilla de datos, ¿qué es lo que hace? Empieza a incorporar variables del sistema del medio físico, biótico y abiótico, empieza a colocar variables del sistema de conexiones de infraestructura, el sistema legislativo, el sistema de actividades, el sistema de población y asentamiento. ¿Ya? Finalmente lo que hacemos es que colocamos la triple línea de fuerza que se define como el modelo de sustentabilidad que más se conversa, digamos, en el mundo. Hay otros modelos de sustentabilidad. Entonces colocamos variables económicas, variables sociales y variables ambientales para lograr la sustentabilidad dentro de esta guía. Entonces en términos espaciales, digamos que el algoritmo o la metodología empieza a analizar cada píxel, o exactamente cada píxel, cada una de sus variables, y empieza a evaluar autocorrelación espacial. Y determina si hay o no hay autocorrelación espacial entre todas las variables que están ahí. Y lógicamente donde haya menor autocorrelación espacial, esos son lugares que son más idóneos, digamos, inicialmente. Y eso se asocia aquí, digamos, ¿ya? En la evaluación multicriterio, en que ocupamos una sumatoria lineal ponderada basada en el método difuso, que es el método de Fuzzy, que permite cuantificar variables que van desde 1 a 5, es decir, variables que son cualitativas, que podemos haber considerado acá, las caracterizamos en un rango de 1 a 5 y las multiplicamos por el ponderador de Sati, digamos, del proceso de jerarquía analítica. Y eso nos determina un valor cuantitativo de un suelo más idóneo, o como se podría llamar, con mayor capacidad de acogida para colocar un relieve, o con menor capacidad de acogida. Básicamente, lo que hicimos fue el método de integración a la grilla espacial, incorporando suelos, aguas, niveles de permeabilidad, degradación, desertificación, geología, falla de rocas, ríos, esteros, humedales, lagos, lagunas, atractivos nacionales, velocidad y direcciones, lugares poblados, rurales, concentraciones espaciales, centros educacionales, relieve mediante sistema SRTM, ciudad urbanizada, industria, vivienda, agrícola, zonas de bosques nativos, matorrales, zonas sin vegetación, en fin, de la actividad minera, residuos, faenas, pasivos ambientales mineros, de la sociedad y la cultura, bienes nacionales protegidos. En fin, ojalá colocar todas las variables posibles que existen y que se pueden cartografiar. Casi todas estas son cartografiables. El método es cartografía pura, digamos, ¿ya? Y es GIS puro, pero con técnicas de análisis espacial incorporadas, aplicadas, ¿ya? Y con un método científico detrás de cómo modelar. Y eso es lo que hacemos en este estudio. ¿Ok? Y ahí evaluamos los múltiples criterios y evaluamos la amenaza que tanto nos asusta, que es colocar un residuo. Y aquí podemos ver ya los resultados del proceso Fuzzy, que es la estandarización de 1 a 5, donde es menor probabilidad de impacto, digamos, y una mayor probabilidad de impacto, tomando el valor 1, donde tengo menor probabilidad, y el valor 5, donde tengo el mayor impacto, digamos. ¿Okay? Aquí podemos ver la zona urbana, el análisis que se hizo de grilla, y además detrás de este análisis de grilla es importante decir que hay una serie de procesos geoestadísticos, en algunos casos dependiendo de la variable, hay otro tipo de procesos de buffer, de técnicas de kernel, hay una serie de técnicas que finalmente se cruzan mediante la metodología y un algoritmo programado
que permite determinar todo eso en una matriz de datos dentro de una grilla, dentro de un SIC. ¿Okay? Aquí podemos ver el agua superficiales, importantísimo, se trató de proteger todo lo que fuera agua. Podemos ver acá las precipitaciones. ¿Por qué alguien se preguntará las precipitaciones? Bueno, porque como estamos trabajando con el concepto de colocar relave filtrado, el relave filtrado tiene un problema que necesita cierto tiempo para secarse, digamos. Entonces, en zonas de alta precipitación no es óptimo colocar relave filtrado porque en términos económicos podría ser grave y porque en términos sociales y ambientales sería una catástrofe que hubiese una lluvia en un proceso mismo de construcción, de colocar el relave de ese tipo de consistencia, digamos. Después tenemos aquí, en honor al tiempo, voy pasando un poquito más rápido, aquí las quebradas, tenemos, no sé, la valorización del paisaje también, porque en esta zona tiene un alto nivel de paisajismo, entonces se valorizó el paisaje también, zonas de alto nivel turístico, zonas inclusive de exposición visual. Después, posteriormente, la permeabilidad de los suelos, vamos a ir avanzando un poco más, la aerodabilidad de los suelos, la accesibilidad a lugares poblados, la velocidad del viento, eso es muy importante porque principalmente el relave filtrado tenía el otro problema, si bien solucionaba el tema de la percolación hacia agua subterránea, no solucionaba el problema de la polución, digamos. La polución sigue siendo el problema del relave filtrado. Entonces, sigue habiendo, si hay viento, finalmente va a haber polución y va a haber contaminación que se va a propagar en el espacio, digamos, hacia diferentes lugares. Por eso se incluye el análisis de viento y dirección, reclasificación de la desertificación, el área forestal es nativa, digamos, el análisis de pendientes para ver efectivamente zonas más planas, más llanas, también para evaluar variables económicas de que también siga siendo rentable, si bien va a ser más lejos quizás, pero ojalá no haya alta pendiente, cosa que los camiones mineros no tengan que transportar el relave al máximo rendimiento, ojalá sea en zonas de baja pendiente para minimizar costos también, pero no van a moverse digamos, en una mínima distancia, sino que nos vamos a ver al lugar idóneo basado en el método científico donde me arroja este estudio, digamos. Finalmente, agricultura, pradera, principalmente pensando en el ciclo de la alimentación, de los animales, en fin, de la alimentación y que un animal después lo comemos nosotros, digamos. La geología, sin duda muy importante, las fallas, considerando nuestro país. Ahí están todas las variables que se incorporaron. Aquí podemos ver el resultado ya más matemático de cómo jerarquiza el método de proceso de jerarquía analítica, obteniendo los pesos que se le asigna a cada una de las variables y la ordena jerárquicamente con una sumatoria finalmente de 1, lógicamente, y coloca en primer lugar la protección a la vivienda y la zona urbana, digamos, y zonas de vivienda. Luego, en segundo lugar, los ríos, los esteros, las lagunas, los humedales, precipitaciones, vientos, en fin. Y esa es la lógica finalmente que empieza a ordenar el peso, digamos. Y el valor que nos dio aquí de radio de consistencia fue de 0,04, lo que responde bien a la propuesta del matemático Sati, que dice que tiene que ser menor a un 0,1. Fíjense, como resultado de análisis final. Esta es la imagen de la región Coquimbo y el resultado del stack de mapa. El resultado final de todo ese cruce de la sumatoria lineal ponderada, ¿ya?, de la grilla, está resumida en este resultado. Y aquí podemos ver las zonas de óptima localización y de baja localización. Y la región de Coquimbo, ¿qué es lo interesante aquí? Que no estoy mostrando los residuos, no estoy colocando la distribución de las faenas, no estoy colocando ninguna de esas cosas. Estoy pensando como que eso no hubiese existido, digamos. Entonces, si eso no hubiese existido, hubiésemos tenido muchas áreas protegidas, digamos. Es que no sé, si bien hubiese existido minería, quizás la minería hubiese tenido que pensar, que hoy día lo está haciendo, sin duda, algunas escuelas en las cuales yo tengo contacto y que están haciendo cosas, desde haber pensado en una minería subterránea, desde un primer momento haber pensado otras metodologías de organización de sus residuos. Si es que esto hubiese sido la carta base de organización del espacio de la región de Coquimbo. Y aquí tenemos la imagen 2, digamos. ¿Ya? La imagen 2 es como, ya, pongamos encima lo que ha pasado durante 100 años. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto espacio tenían las mineras que andan por acá? No voy a dar ningún nombre, porque yo soy pro minería, no tengo ningún problema con la minería. Yo quiero ayudarla a que efectivamente esto se solucione, pero ayudarla en términos del método científico. ¿Okay? O sea, estoy completamente de acuerdo que hay muchos desastres y que ya no pueden seguir sucediendo, así de simple.
Pero, ¿por qué no pueden seguir sucediendo? Quiero hacer un énfasis ahí. Porque está todo. Porque nosotros, los que estamos todos presentes en este auditorio virtual, todos y todas los que estamos aquí, tenemos las capacidades, las técnicas, la metodología, tenemos los libros, tenemos la teoría. Hay que aplicarla. ¿Ya? Esto es ingeniería aplicada. Entonces, nuestra carrera tiene que empezar a meterse en aplicar la teoría. ¿Ya? No solamente a mostrar, está bien, hay niveles, uno va avanzando, pero ya tenemos que meternos en estos temas para lograr cambios. Y, perdón ahí, ese paréntesis, digamos, apasionado, digamos, pero finalmente este es el resultado. Entonces nos damos cuenta que hay zonas que efectivamente están en zonas bastante críticas, digamos, y que no deberían estar ahí, y algunos preguntarán, bueno, y esta zona que está aquí es bastante sesgada, solamente aquí se puede colocar residuos en esta zona. Bueno, ahí nomás se podría colocar residuos bajo esta lógica. Ahora hay un índice de corte, digamos, un índice de corte que nosotros manejamos, que está programado, que determina que el índice de riesgo es 3,6. Entonces, bajo 3,6 es una zona digamos, de bajo impacto, y sobre 3,6 digamos que ya estamos impactando bastante. Entonces eso determina la visualización de este mapa, digamos, por desviaciones estándar. Y determina este mapa que efectivamente estas zonas azules son poquitas. Pero ahí viene otra interrogante y otra planificación del territorio. Bueno, ¿no existirá una manera en que se junte todas las mineras que están aquí, o el Estado promueva el ferrocarril que va por acá, y que finalmente actúe como conexión para llevar los residuos hasta acá? Y no buscando, inclusive esto está a una cierta escala de la grilla, digamos, y después definiendo localizaciones específicas, que es lo que vamos a ver ahora. Pero esa es la primera mirada, ya es planificación del territorio, observar así. Ese es el primer resultado. Y el segundo resultado está dado por el concepto de localizaciones dinámicas. Lo que evaluamos fue una operación minera X, vamos a decir, que tiene una producción de 10.000 toneladas día residuo. ¿Ya? Entonces, aquí viene el autómata celular y se le definen las reglas de transición que se llama el autómata celular para un tiempo ya que es distinto de cero, digamos. Que en la imagen anterior era un tiempo cero, digamos. Pero ahora tenemos un tiempo dinámico. Y en ese tiempo dinámico, que empieza a correr y empieza a cambiar el clima y empieza a cambiar todo lo que puede pasar, puede haber un aluvión, puede haber no sé, una atmósfera diferente, puede haber un cambio, una sequía. Entonces, por lo tanto, es dinámico el territorio. Y eso también es importante comprender y es difícil de modelar y es complejo. Y por eso es muy interesante las presentaciones que están asociadas a las cosas que están en tiempo real, por el monitoreo, por la falta de monitoreo también que hay en este país. ¿Okay? Pero que vamos avanzando, sí, okay, pero hay falta de monitoreo en términos científicos, hay mucho que hacer todavía. La dinámica del autómata diseñada responde a la siguiente regla de transición. ¿Ya? La primera es que el paso del tiempo de resolución va a ser de 1 hora. Cada 1 hora va a ir funcionando el cambio de celda, digamos. La altura del residuo de descarga va a crecer a un máximo de 120 metros. ¿Ya? Aquí nos fuimos un poquito al chancho y dijimos, ya, ok, si esto se puede hacer como un sólido y un cemento, bueno, hagamos un edificio de 120 metros de relave, ¿ya? Pero de relave filtrado. Priorización en la selección de la celda más cercana. ¿Ya? De todas maneras va a tener una lógica de celda. Ahora, ¿cuánto mide esa celda? Mide 1000 por 1000. A esa escala de resolución se trabajó, considerando la distancia mínima desde el origen de la extracción a la celda de evaluación. De cuando el radio en el que la contaminación puede impactar una celda del índice de riesgo mayor a 3,6, la autómata toma otra ubicación directamente y se cambia de lugar, repitiendo sucesivamente dentro de esto las opciones óptimas posibles. Finalmente, máxima distancia de transporte se definió como 50 kilómetros porque anda en un rango de un costo razonable, digamos, que podríamos estar lejos de 50 kilómetros, desde donde se está haciendo el proceso extractivo. Digamos. Y este esquema muestra aquí, muestra un poco la lógica de lo que harían. Las zonas rojas son las zonas que el mapa general mostraba que eran prohibidas, y las zonas azules eran las zonas donde yo efectivamente podría disponer residuos filtrados. ¿Ya? Y lo que empieza a hacer es que el camioncito empieza a colocar residuo ahí, no pasa nada, se evalúa la celda, vemos finalmente las condiciones de dinámica y vemos la polución en el tiempo de la partícula, ¿ya? Del viento. Entonces vemos el material particulado, si esa partícula que sale de ahí llega a una celda que impacta
o no impacta. Eso es lo primero que hace. Si llega una celda que no impacta en la definición del mapa cartográfico de localizaciones óptimas, sigue avanzando y sigue colocando residuos en esa zona. ¿Okay? Luego hace lo mismo y así sucesivamente en el tiempo dentro de una resolución de 1 hora. ¿Ya? Hasta que llega e impacta en una zona. ¿Qué quiere decir eso? Que toca una zona que jamás debió haber llegado ni siquiera una partícula. ¿Ya? Y se cambia de lugar a la más cercana, a la segunda celda donde podía colocar. Esto es un esquema, digamos. ¿Ya? Y ese esquema está aquí, plasmado. Ahora este es el resultado real, digamos, de lo que hizo eso. Entonces, aquí empiezan las preguntas interesantes de gerentes del área minera, con muchos los cuales yo he tenido la suerte de conversar y plantear esto. También en algunos congresos también se está discutiendo. Esta es una propuesta directa. Es que finalmente lo que yo definí acá es que la localización óptima para este punto, esta era la más lejana. Entonces, todos preguntarán, bueno, ¿por qué eligió esa y no esta que está acá? ¿Por qué no partir por la 12, digamos, que es la más cercana igual, y está dentro de las áreas que se determinan como óptimas en base a todo lo que usted ya ha dicho, profesor, en el estudio? O sea, básicamente porque podemos ver este gráfico aquí al lado, en que muestra una distribución, primero que todo, de 14 de 37 opciones. ¿Ya? Tiene 37 opciones de donde colocar residuos. ¿Ya? Y muy focalizado, localizado, controlado, gobernado, digamos, como se ocupa hoy día de gobernanza del territorio, con mucha claridad, digamos. Y la lógica está en este gráfico, que nos muestra la altura en verde, en que puede llegar la distancia desde la mina al lugar y el índice de impacto. Entonces, como esto se expuso en un Congreso Internacional de Sustentabilidad, ordenamos esto bajo una lógica creciente, buscando principalmente cuando se impactaba mucho, en el fondo, buscando el mínimo impacto. Uno podría cambiar esta regla y ir modificando esto, pero la verdad es que yo me quedo con esta lógica, 100% lo más sustentable posible. Entonces, ahora, son 10.000 toneladas día de residuos, eso habla de una minería de mediana escala, digamos, no es tan chiquitita. Y aquí están los resultados, y hago la comparación entre la 1 y la 12 principalmente porque tienen más o menos la misma altura, llegan a 100 metros de altura aproximadamente, tiene una distancia aproximada similar, pero esta es mucho más corta, la 12. Entonces uno dice, ¿por qué no? Bueno, porque simplemente impacta más, ¿no? Tiene más probabilidad de impactar territorios que no debería impactar. Por eso es desplazada y esta es la primera. Simplemente por eso. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo dinámico? Lo dinámico es que una celda absorbe 105 millones de metros cúbicos de este tipo de relave en una densidad aproximadamente de 1,6, ¿ya? De densidad del relave, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que en una celda yo puedo estar 45 a 50 años en una celda, en una sola celda por territorio. Eso es una organización espacial y una logística, a mi parecer, muy interesante. ¿Por qué? Porque puedo estar 50 años aquí. ¿Cuánto dura una operación minera? Por lo bajo 50 a 100 años. Entonces, yo tengo en 50 años, recién puedo pensar en moverme. Y si me fuera a la estratosfera de la creatividad, diría, bueno, y si ocupo las técnicas de monitoreo que activa y moderna y en tiempo real, yo podría ir teniendo un sistema, digamos, en tiempo real también de este sistema GIS y del modelo, que me fuera entregando datos del clima, del viento, de todo, y me fuera diciendo o ratificando si estos 45 años deberían bajar a 20, o si rápidamente la 1 ya deja y hay que cambiarse acá, digamos, a la 3, a la 11, a la 12, pero hay opciones ordenadas. ¿Okay? Y eso es una logística de planificación. Ya con esto voy terminando, finalmente hago esa gráfica. Ahora, ¿por qué muestro eso? Y hago hincapié en esto, dice innovación y tecnología. Porque alguien podría decirme, bueno, ¿y por qué si hay tecnología hoy día en minería, en que hay domos gigantes, y si esto solamente está asociado a que el filtrado está afectado por percolación, ¿por qué no empezamos a colocar el relave dentro de un domo y se evita el problema de percolación? O sea, perdón, disculpen, de polución, digamos. La percolación está solucionada por default, digamos, ¿ya? Del método de filtrado del sólido. Pero la polución, que es el tema que hemos venido hablando, bueno, metámoslo en un cascarón gigante.
¿ya? Y para eso hay estructura y hay otras ciencias que se podrían hacerlo. ¿Hay de ese tipo de domos hoy día actuando en la minería? Sí, sí lo hay. Lo hay. ¿Por qué no lo podríamos aplicar aquí? Bueno, porque tiene un costo. Tiene un costo, pero ese costo es muy interesante empezar a analizarlo y empezar a asumir desde las gerencias de proyectos mineros y quienes dirigen la minería, que yo creo que están en esa línea, al menos por la Política Nacional 2050 de Minería Sustentable, que en el fondo ese coste hay que asumir. Piensen que solo Brasil, por ejemplo, ahora, perdón, para cerrar la idea, si yo pongo ese domo, la 12 pasa a ser la 1, eso es lo que quiero decir. Por eso, si metemos innovación y tecnología de otro tipo, la 12 pasa a ser la 1. Ahora, piensen solamente que cuánto se pagó en esa multa de Minas Gerais para Vale y BHP, aparte de caer mucho la credibilidad de las acciones, en fin. La multa que pagó terminó alcanzando cerca de los 43.000 millones de dólares. ¿Ya? Eso equivale más o menos a 4 minas, a desarrollar 4 proyectos mineros de mediana escala, si consideramos 10.000 millones de dólares como la inversión inicial. Entonces eso es lo que hoy día hay que transmitir. Aquí simplemente exageré y lo dije, ya, pongámoslo en el centro de la ciudad más o menos ese volumen y comparémoslo con cuánto sería la altura. Bueno, por la Torre Santa María andaría en ese orden, pero seamos más claros, no se va a ver así, se va a ver así, digamos, ¿ya? Y esto es un campo de golf en Estados Unidos, los estadounidenses les gusta mucho el golf, digamos, y terminó así, digamos, esto terminó así. Pero aquí podemos ver otro ejemplo, que a mí me agrada mucho más, que está hecho en Australia, digamos, ¿okay? Y podría terminar perfectamente así, después de procesos de cierre de faena, digamos. Finalmente, las conclusiones, estimados y estimadas. Se logra obtener un modelo metodológico que permite el equilibrio entre un ritmo de producción y la protección de todos los agentes del sistema basado en el ordenamiento territorial, las teorías de localización espacial y las técnicas de evaluación multicriterio y las de automata celular integrada en un SIC, validan la hipótesis, terminan validando la hipótesis y cumpliendo los objetivos. Se constituye una propuesta de uso racional del territorio, la cual es coherente con el desarrollo de la política de ordenamiento territorial, que haga posible los objetivos de interés general. En términos más técnicos del proyecto, respecto a la dinámica de las localizaciones, se concluye que con solo 2 posiciones de celda es posible manejar y gestionar residuos producidos como relaves filtrados con esa densidad específica para cubrir una operación minera de 90 a 100 años. Finalmente, esta es una propuesta, aunque en una primera aproximación es un tema altamente complejo, se cree que abre una forma de desarrollar una minería más consciente, más consecuente, más sustentable, sin duda. Y una conclusión que quise poner en el contexto del marco de esta convención es que es esencial integrar en los planes de estudio de las carreras de ingeniería que se vinculan con el territorio nuevas disciplinas, ciencias como el ordenamiento territorial, el análisis espacial, la programación, el modelamiento matemático, el medio ambiente, pero no solamente como herramienta, insisto con eso, sino que también con la teoría. Ahí pudieron ver en el modelo varios autores, todos esos autores son de los 70, de los 60, de los 40, o sea, las autómatas celulares son de los 60, 70, no sé, pues los SIC son aproximadamente los 70, el primer pensamiento de los SIC. Tenemos SATI de los años 70, perdón, los autómatas celulares son de los 40, imagínense. En fin, entonces necesitamos que se integren estos métodos en las nuevas carreras de ingeniería, principalmente en nuestras carreras de ingeniería, para que seamos agentes activos en la toma de decisiones, digamos, de escenarios complejos del siglo XXI. Y finalmente quiero decir que la minería con lógica sustentable terminará siendo el modelo más rentable. Muchas gracias.